Imagínate a un adulto de, no sé, 30 o 35 años. Ajá. Una persona brillante, funcional, que tal vez tiene una carrera profesional súper exitosa, pero que de pronto está sentada en un restaurante sufriendo un ataque de pánico silencioso. Sintiendo que le falta el aire, por completo. Exactamente. Sintiendo que se asfixia simplemente porque no sabe qué pedir del menú. ¡Qué fuerte! Y es algo que vemos muchísimo en los procesos de acompañamiento. Sí. Y, o sea, lo más sorprendente de esta escena no es el pánico en sí, sino de dónde viene. Porque ese terror no viene de un trauma por negligencia o, no sé, por violencia intrafamiliar. Viene de todo lo contrario. Viene de un exceso de amor familiar. Y bueno, hoy vamos a echarse un clavado en un material sumamente íntimo y muy confrontativo también. Sí, porque pone el dedo en la llaga de cosas que la sociedad normalmente aplaude. Totalmente. Tenemos sobre la mesa los manuales oficiales de formación y la guía de apadrinamiento de la Fraternidad Guerreros de la Luz. Un material de primer nivel para entender esto. Y nuestra misión al desmenuzar este tema hoy es entender una dinámica familiar muy específica y yo diría profundamente malentendida, que es la familia sobreprotectora. O la familia invasiva, como también se le conoce clínicamente. Exacto, la invasiva. Vamos a ver cómo ese exceso de cuidado, esa especie de cápsula de cristal puede llegar a romper por completo la brújula interna de una persona. Es que el fenómeno del restaurante que describes al principio ilustra perfectamente lo que la psicología sistémica llama las fallas en el primer laboratorio emocional. El primer laboratorio emocional, claro, la familia. Así es. La familia es el suelo donde se siembran nuestros instintos más básicos. Y cuando analizamos la sobreprotección a través de los manuales de guerreros de la luz, vemos una distinción, pues, muy brillante y a la vez muy dolorosa. Entre lo que parece y lo que es, ¿no? Exactamente. Entre lo que es la máscara hacia la sociedad y la dinámica interna real que se vive a puerta cerrada. Hacia afuera, el discurso siempre es el de evitar el dolor a toda costa. Y aquí es donde la verdad me vuela la cabeza, porque la máscara social de estas familias es impecable. Es perfecta, son de manual. O sea, son esos padres devotos que se desviven, que respiran por y para los hijos. Tú vas a una reunión familiar y todo el mundo los admira. Sí, la tía, la abuela, todos aplaudiendo. Dicen cosas como, qué bárbaros, qué dedicación, cómo cuidan a esa criatura. Nadie cuestiona a una mamá o a un papá que le hace la tarea al niño para que no se estrese. Porque la etiqueta automática que le ponemos a eso es amor incondicional. Exacto, pero esa fachada esconde un mecanismo psicológico mucho más complejo. Y muchísimo más dañino, sobre todo. Porque la dinámica interna es radicalmente opuesta a un amor sano. ¿Qué está pasando realmente ahí adentro, en el núcleo? Pues mira, lo que realmente está sucediendo es que los cuidadores están proyectando sus propias ansiedades, sus propios miedos más profundos al mundo. Los están vaciando directamente sobre el niño. O sea, no es sobre el niño, es sobre ellos mismos. Totalmente. Al intentar resolverle absolutamente todos los problemas, al allanarle el camino y quitarle cualquier obstáculo, le están robando una oportunidad biológica que es indispensable. La de enfrentar retos. Exacto, la de equivocarse y aprender. El mensaje oculto, este mensaje que no se dice en voz alta, pero que se graba a fuego en la psique del niño todos los días, es uno muy claro. ¿Cuál es ese mensaje? El mundo es peligrosísimo, es una amenaza constante y tú por ti mismo no puedes lidiar con él. Uf, qué fuerte. Y fíjate, pensándolo bien, me surge esta analogía para entender lo de la cápsula de cristal. Es como tener un teléfono celular carísimo, Ajá, ¿recién comprado? recién salido de la tienda, y mantenerlo conectado a la corriente eléctrica el 100% del tiempo por un terror irracional a que la batería baje, no sé, al 99%. Claro, un pánico a que se desgaste lo más mínimo. Exacto. Desde afuera parece que lo estás cuidando muchísimo, que lo tienes impecable, siempre al 100, pero en realidad a nivel interno le estás destruyendo la capacidad de retener carga, Le estás atrofiando la batería. físicamente y químicamente. Y el día que ese teléfono necesite funcionar por sí solo en la calle, sin el cablecito, pues se va a apagar en 5 minutos. Se muere de inmediato. Entonces, a ver, la neta me cuesta muchísimo trabajo llamar a esto amor cuando el resultado final es la incapacidad total del individuo. Y tienes toda la razón en cuestionarlo.
De hecho, separar esos dos conceptos es uno de los pasos más duros para alguien que creció en este sistema. Me imagino que hay mucha resistencia. Muchísima. Pero desde la psicología humanista, especialmente basándonos en los principios de Carl Rogers, que son los que se aplican en el acompañamiento de guerreros de la luz, se nos enseña a dividir cuidadosamente la intención de la acción. O sea, separar lo que querían hacer de lo que realmente hicieron. Así es. Hubo un sentimiento genuino de amor, de eso no hay duda. Sí, no lo hacían por odiar al niño. Exacto, pero fue un amor ejecutado desde el terror. Fue un amor completamente invasivo. La intención consciente era proteger, pero el método que usaron terminó amputando la autoeficacia del niño. Le cortaron las alas por miedo a que se cayera. Exactamente. No estamos hablando de maldad pura, estamos hablando de un desorden profundo en la forma de vincularse. Pero a ver, yo me pongo a pensar y mi lógica me dice que, bueno, si naces con ciertos instintos biológicos, esos instintos deberían activarse sin importar qué tanto te cuiden. Es lo que uno pensaría, claro. O sea, todos nacemos con un instinto de supervivencia, está en nuestro ADN desde las cavernas. Si a mí me resuelven todo y me tienen dentro de esta cápsula de cristal, yo asumiría que mi instinto simplemente, pues se queda como en pausa, ¿no? Como dormido. Ah, esperando a ser usado en alguna emergencia. Pero por lo que leo en las fuentes, la cosa es mucho más grave que solo estar en pausa. Muchísimo más grave. Y para entender eso, tenemos que mirar un poquito la biología y cómo el entorno moldea nuestra neurología desde que somos bebés. A ver, explícame eso. Los instintos, tal y como lo describen los manuales, son fuerzas naturales y completamente neutras. Son impulsos vitales diseñados para garantizarnos la vida y la autonomía. Hasta ahí vamos bien. Pero el instinto no opera en el vacío. En un ambiente que el cerebro del niño percibe subconscientemente como invasivo, ¿Dónde le hacen todo? donde su espacio personal, sus decisiones e incluso sus emociones son dictadas por la ansiedad del adulto, esos instintos se distorsionan. No se pausan, se deforman. ¡Wow! El instinto de supervivencia, que debería generar resiliencia y confianza para explorar el mundo, muta hacia el defecto. Se atrofia por completo entonces. Muta hacia una inseguridad crónica, brutal. El individuo desarrolla lo que en el programa denominan el niño sobreviviente. El niño sobreviviente. Suena hasta contradictorio si vivía en una burbuja. Es que, ¿cómo sobrevive un niño a la asfixia emocional? Pues apagando su propia voz. Aprende rapidísimo que su voluntad no es necesaria, o peor aún, que sus intentos de autonomía generan angustia y caos en sus padres. Claro, si yo intento hacer algo solo, mi mamá sufre. Entonces mejor no hago nada. Exactamente. Para mantener la paz y asegurar el vínculo con sus cuidadores, que recordemos es la prioridad máxima de supervivencia de cualquier infante, el niño renuncia a su independencia. Se adapta a ser un apéndice de alguien más. A ver, voy a ser un poco de abogado del diablo aquí, porque quiero entender bien el límite de esto. Adelante, dime. Todos somos un poco inseguros en ciertos momentos, ¿no? Sentir nervios ante una decisión nueva es parte de la condición humana, es normal. 100% normal. Entonces, me cuesta trabajo visualizar hasta qué punto este instinto atrofiado del que hablamos realmente incapacita a alguien en su vida diaria adulta. Porque a veces, desde afuera, la gente opina que es simple falta de carácter. O de voluntad. Sí, el clásico, es que no le echa ganas o es un perezoso. ¿Cómo se ve esta distorsión ya en el mundo real, fuera de toda esta teoría? Es una pregunta buenísima. Y esa perspectiva que mencionas es súper común socialmente. Porque siempre tendemos a juzgar la conducta visible sin entender cuál es el motor interno que le está provocando. Juzgamos lo que vemos. Exacto. Pero la guía de Guerreros de la Luz es muy insistente en que no estamos frente a expedientes teóricos. Estamos frente a historias de vida reales y dolorosas. Vamos a ilustrar el extremo de este desorden con un caso documentado, en los procesos de recuperación, para responder a tu duda. A ver, cuéntame. Imagina a una persona a la que literalmente le resolvieron todo durante su etapa formativa. Todo. Le hacían la tarea escolar para evitarle la más mínima frustración de no saber sumar o restar. Le quitaban el obstáculo de inmediato. Así es. Le ataban las agujetas hasta una edad ya muy avanzada, cuando ya motrizmente debía hacerlo. Si tenía un roce natural con un amiguito en la primaria por un juguete o lo que sea, la mamá o el papá intervenían inmediatamente para regañar al otro niño. Y para defender al suyo, entre comillas.
Todo esto bajo la bandera intocable de es que no quiero que sufras, es que te amo demasiado. Es un blindaje total. O sea, no hay manera de que ese niño genere anticuerpos emocionales así. No. Cero anticuerpos. Y avanzamos en el tiempo hasta la etapa adulta de esta misma persona. Llegamos a los 30 años. Ajá. Esta persona es la que protagoniza el ejemplo del restaurante con el que abrimos este clavado. ¿El del pánico frente al menú? Exacto. Sufre de un terror paralizante ante decisiones que para el resto de nosotros están totalmente automatizadas. Entrar en un ataque de pánico por elegir qué ruta tomar para ir a la oficina si hay tráfico o qué plato pedir para cenar. Porque no saben cómo decidir. Su instinto de supervivencia no confía en sus propias percepciones. Al no saber operar en el mundo real, porque su cerebro jamás creó las vías neuronales del ensayo y el error, su mecanismo de defensa primordial se convierte en buscar desesperadamente a los salvadores. O sea, buscar a alguien que le siga conectando el cable del celular a la corriente eléctrica. ¿Tal cual? Y supongo que ya en el mundo corporativo o en el tema de buscar pareja, esto es un imán para los peores desastres. Es un caldo de cultivo para dinámicas de abusos severísimas. La tragedia se vuelve evidente cuando esta necesidad de salvadores se traduce en elegir parejas tóxicas. ¿Parejas dominantes? Alguien que tome el control. Buscan a alguien que les diga cómo vestirse, qué opiniones tener en una cena, cómo manejar su propio dinero. Y en el ámbito laboral, el patrón es idéntico. Buscan al jefe tirano. Terminan tolerando o incluso buscando jefes controladores, abusivos y explotadores. El terror a asumir el timón de su propia vida, ese miedo paralizante a la responsabilidad de equivocarse, es tan abrumador que prefieren soportar el maltrato de un dictador con tal de que alguien más tome las decisiones por ellos. A ver, me detengo ahí porque me suena a una contradicción brutal en la mente humana. ¿Por qué lo dices? Porque se supone que llegas a la adultez y lo que quieres es huir del control asfixiante de tus padres, ¿no? Buscas independizarte. Pero terminas entregándole tu quincena, tu tiempo libre y tu dignidad entera a un jefe tirano o a una pareja narcisista. Es la paradoja de esta herida. Viéndolo desde la barrera, la verdad es que mucha gente diría que la persona disfruta el sometimiento. Parece que les gusta asumir el rol de la víctima perpetua. Y justo desmontar ese estigma es uno de los objetivos principales de la pedagogía de Guerreros de la Luz. Nadie, absolutamente nadie, disfruta el sometimiento. ¿No es masoquismo entonces? No es masoquismo. Es el instinto distorsionado gritando por supervivencia en el único idioma emocional que aprendió a decodificar. ¿El único idioma que conoce? Exacto. La persona no está buscando el abuso conscientemente. Su cerebro está buscando la familiaridad del control externo. Ah, claro, porque control igual a amor, en su cabeza. En su infancia profunda, el control externo extremo era sinónimo de amor, era sinónimo de estoy a salvo, alguien cuida de mí, nada malo me va a pasar. Y la mente asocia el ser controlado con sobrevivir. Supervivencia básica. Romper esa asociación neurológica y emocional requiere un acompañamiento profundamente empático, porque la persona está reaccionando desde un trauma relacional severo, no está tomando una elección racional de, ay, quiero que me maltraten. Qué fuerte. De verdad, la neta es que escuchar esto te cambia por completo la perspectiva. Te das cuenta de que pasamos la vida entera juzgando a personas que simplemente, están tratando de sobrevivir. Sobrevivir utilizando un mapa que les dibujaron mal desde el día 1. Exactamente. El peso de esta realidad es denso. Y bueno, quiero aprovechar este pequeño espacio de reflexión para compartir un mensaje vital con toda la gente que nos acompaña hoy. Sí, es un buen momento para una pausa. Ese portal de sanación del que venimos hablando es crucial. Porque cuando nos enfrentamos a historias como la de los padres que asfixian, el primer reflejo humano siempre es buscar un culpable, ¿no? Es lo más fácil señalar. Así es. Para quienes nos escuchan y sienten que esta charla les está tocando fibras profundas, o si identifican estas heridas en su propia historia, sepan que no están solos. Les pedimos fraternalmente que vayan a explorar el portal oficial de Guerreros de la Luz en fgdl.org. Ahí van a encontrar muchísimo material de apoyo. Ahí van a poder acceder a todas las herramientas de recuperación, de sobriedad emocional y de desarrollo humano que estamos desmenuzando hoy aquí. Es un espacio diseñado para sanar sin juicios. Y además, los invitamos amigablemente a darle seguir a nuestro canal en Spotify, para que no se pierdan ninguna de estas charlas de sanación. Es fundamental saber que la parálisis emocional tiene salida, de verdad, y que el aislamiento jamás va a ser la solución. Hay toda una estructura diseñada para acompañar este proceso de manera segura.
Y precisamente, conectando con esa necesidad de sanar, quiero retomar lo que mencionaba justo antes de la pausa. ¿Sobre buscar culpables? Exacto. Al escuchar sobre el daño que causa esta cápsula de cristal, pues es facilísimo apuntar con el dedo y decir, no, pues qué pésimos padres, le arruinaron la vida, son unos monstruos por no dejarlo crecer. Es la reacción natural de enojo. Pero revisando los manuales, noto que la doctrina del programa exige una perspectiva, pues, radicalmente diferente para que la recuperación realmente sea posible. Sí, porque el juicio sumario hacia los padres es el obstáculo número uno en la recuperación. Te estancas en el resentimiento. Y por eso, el programa introduce un concepto que es central en la fraternidad. La famosa verdad con dignidad. Exactamente, la verdad con dignidad. Si queremos que el escribiente, que es la persona que está trabajando en su recuperación, realmente sane, tenemos que ir al origen de la motivación de esos padres. Entender por qué lo hicieron. Los padres no sobreprotegieron por maldad, no se sentaron a diseñar un plan maestro malévolo para atrofiar la mente de su hijo. Lo que hicieron fue actuar como simples eslabones en lo que llamamos una cadena de daños transgeneracional. Una herencia de traumas, ¿no? Que se va pasando de mano en mano. En la nueva generación. Sus propios miedos al abandono. Quizás ellos crecieron en un entorno de pobreza extrema, por ejemplo, o de negligencia total donde nadie, absolutamente nadie, los miraba ni los cuidaba. Y entonces se prometieron a sí mismos que a su hijo no le iba a faltar absolutamente nada. Yéndose al extremo patológico opuesto. Exacto, el péndulo se fue al otro lado. El principio de verdad con dignidad nos pide reconocer esto. A ver, no borra el daño. No los justifica. No, porque el daño y la incapacidad de este adulto hoy son reales y duelen, pero humaniza el origen. Entender esto es un punto de inflexión brutal en la recuperación porque disuelve el resentimiento tóxico. Te quita ese veneno de encima. Permite a la persona soltar la rabia y dejar de invertir toda su energía vital en culpar al pasado para que empiece a invertirla en su propio futuro. Híjole, aquí es donde nos tiene que caer el 20 a todos de verdad. Es un cambio de paradigma total. Sí, y volviendo a las analogías, porque yo así lo visualizo mucho mejor. A ver, cuéntame. Es como si estos padres, con la mejor y más desesperada de las intenciones, le pusieran a su hijo un chaleco salvavidas. Ajá. Pero se lo aprietan muchísimo y se lo ponen en medio del desierto de Sonora, donde no hay ni una gota de agua. No lo dejan respirar ni caminar con ese peso encima. ¡Wow! Y ojo, no lo hacen por ser sádicos. Lo hacen porque ellos mismos, en su propia historia personal, casi se ahogan en un mar de abandono. Tienen la mirada tan nublada por su propio trauma que siguen viendo aguas profundas y peligro mortal donde ya no hay nada. Siguen viendo la inundación de su propia infancia. Exacto. Le ponen el chaleco al niño para salvarlo del agua que ellos mismos tragaron. Esa imagen es dolorosamente exacta. Están percibiendo el mundo a través del lente deformado de su propia carencia. Y ahí entra la dignidad. La verdad con dignidad funciona exactamente así. Validamos tu dolor, reconocemos que el chaleco de la sobreprotección te asfixió, claro que sí, y te dejó sin saber caminar. Pero no demonizamos a quienes te lo pusieron por el terror ciego a que te ahogaras. Es comprender el fenómeno sin justificar la herida. Exacto. Y al dar ese paso que es monumental, logramos lo más importante. Le devolvemos la responsabilidad y el poder al adulto en el tiempo presente. Ya no él es la víctima. Ya no eres un niño indefenso en el desierto. Tienes las manos libres para quitar del chaleco hoy mismo. Y eso nos empuja directamente al momento crítico de todo este asunto. Si ya analizamos de dónde viene el daño, si ya vimos la cadena familiar y si, mediante este enfoque de dignidad que mencionas, perdonamos el origen, Ajá, el trabajo actual. ¿cómo diablos se repara esa brújula que lleva 30 años rota? Porque vas a terapia o en pláticas de café con amigos y todos te dicen el cliché de «Ay, pues tienes que cortar el cordón umbilical, ya madura». Que suena muy fácil en teoría. Sí, suena a frase de libro de autoayuda barato. Pero salir de la cápsula de cristal, para alguien que lleva ahí toda su vida, debe sentirse como saltar de un avión sin paracaídas. Es aterrador para ellos. Entonces, ¿cómo da ese primer paso la persona sin entrar en un pánico que, pues, la haga regresar corriendo con sus salvadores tóxicos? Ese es el corazón del acompañamiento restaurativo. Y es donde la metodología de la fraternidad realmente brilla.
Lo primero que marca la guía de apadrinamiento es una regla de oro para el facilitador o para el padrino. ¿Cuál es esa regla? No cometer el mismo error que los padres. Uf, básico pero difícil. El padrino no rescata, no infantiliza y, sobre todo, no resuelve el problema. Para que ocurra la sanación real, la persona debe transitar del miedo hacia lo que llamamos el amor adulto. El amor adulto. Esto implica reconstruir la virtud que sirve como el antídoto directo a la dependencia, que es la diligencia, hacerse cargo de uno mismo. Y para evitar que el paciente entre en pánico al saltar del avión, como tú dices, aplicamos una mecánica neurológica y emocional que se llama la regla 70-30. Me interesa muchísimo cómo funciona esto ya en la práctica. A ver qué significa ese 70-30. Significa que el 70% del esfuerzo, el 70% de la toma de decisiones y del paso a la acción recae entera y obligatoriamente sobre la persona que busca sanar. Sobre el escribiente. Exacto. El padrino, el grupo o el facilitador solo aporta el 30% restante. Ofrecen contención emocional, sirven como un espejo para la reflexión, brindan guía, pero jamás tocan el volante. No manejan por ti. Nunca. Cuando obligamos al cerebro de la persona a hacer ese 70%, estamos forzando la neuroplasticidad. Ese esfuerzo propio, por más pequeño que sea, genera pequeñas dosis de dopamina vinculadas a la autoeficacia, que si recuerdas, es el químico exacto que la sobreprotección había bloqueado durante décadas. O sea, por primera vez en su vida entera, nadie le va a hacer la tarea. Si no la hace, asume la consecuencia y ya. Correcto, 100% responsabilidad. Y esto va de la mano con un concepto vital en el programa que se llama humildad operativa. Humildad operativa. Suena a trabajo de hormiga. Lo es. La cultura moderna de hoy nos vende esta idea de dar saltos cuánticos, ¿no? De cambiar nuestra vida radicalmente de un lunes para un viernes. Sí, las transformaciones mágicas. Eso para un niño sobreviviente es paralizante, es aterrador. La humildad operativa significa aceptar dar pasos milimétricos y diarios. Reparar el instinto empieza con cosas tan básicas, de verdad tan simples, como tender la propia cama en la mañana sin que nadie te lo pida o te lo exija. Cosas del día a día. Consiste en tomar una decisión minúscula en la oficina sin consultar a 5 compañeros por WhatsApp primero. Implica elegir tú solo la ruta al trabajo aunque haya tráfico. Claro, es como fisioterapia para el alma. Te va a doler el músculo durísimo, vas a sentir que te tiemblan las piernas porque nunca las has usado para sostener tu propio peso real. Exactamente. Pero es el único maldito camino para que ese músculo vuelva a crecer y te sostenga en la vida. La analogía de la fisioterapia es perfecta. ¿Va a doler? Claro que sí. Va a haber muchísima resistencia interna. La clave de la humildad operativa es aprender a evitar la frustración. Aguantar la incomodidad. El grupo de apoyo actúa como un entorno seguro donde la persona puede intentar algo, equivocarse monumentalmente, sentir todo ese miedo quemándole el pecho y darse cuenta de que no se muere. ¿De qué sigues respirando? Que el mundo no colapsa por haber tomado una mala elección en un restaurante. Al sostenerse en esa frustración, sin salir corriendo a buscar a un tirano que le dicte qué hacer, la persona empieza a experimentar por fin el amor adulto. Retoman el control de su vida. Descubren que tienen agencia, que sus decisiones importan de verdad y que la libertad, aunque inicialmente da vértigo y asusta, es infinitamente más gratificante que la seguridad asfixiante de la jaula de cristal. ¡Guau! ¡Qué viaje! ¡Qué manera de transformar nuestra visión de algo tan normalizado! Empezamos este espacio analizando una fachada de amor familiar que parece perfecta y descubrimos cómo esa sobreprotección termina atrofiando nuestros instintos más primarios, dejándonos en una parálisis total frente a la vida. Así es. Vimos la trampa horrible de buscar salvadores disfrazados de jefes o de parejas controladoras, todo para que nos sigan conectando el cable a la corriente eléctrica. Y finalmente, descubrimos que la verdadera salida, la sanación real, no está en el rencor hacia nuestros padres. Jamás está en el rencor. Está en la verdad con dignidad, en asumir nuestra responsabilidad con diligencia y en forzar ese músculo de la humildad operativa para caminar firme hacia el amor adulto. Es un tránsito hermoso, la verdad. Un tránsito de la victimización absoluta a la verdadera emancipación emocional. Libertad total. Es llegar a la profunda comprensión de que tu historia de origen te explica. Claro, te dice de dónde vienes,
pero de ninguna manera te define, ni te condena a repetir estos patrones de asfixia con las siguientes generaciones. Tú puedes romper la cadena hoy. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo que nos aventamos hoy, queremos dejar algo resonando en quienes nos escuchan. Una idea que atraviesa todos los manuales que revisamos, algo para que lo mastiquen en la semana y lo exploren en su propio trabajo personal. Terminamos con esta pregunta restaurativa. ¿Te dejaron descubrir tu propia fuerza o te hicieron creer que no podías solo? Recordando siempre que romper la burbuja duele, pero es el único camino a la libertad.